Buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes. Soy el pastor Miguel Ángel López de la iglesia Alfa y Omega en Cortázar, Guanajuato, su amigo Gospel Guardian. Espero que este video tenga la calidad suficiente en el audio y en la imagen porque estoy tratando de encontrar la mejor manera para que así sea. El propósito es que los videos se entiendan perfectamente y el mensaje quede claramente explicado. Hoy continuaremos con el mensaje o con los mensajes acerca de la muerte. Y antes de comenzar quiero enviar un saludo a mi nueva suscriptora. No daré su nombre porque quizá ella no quiera que lo dé, pero gracias por suscribirse a este canal. Bienvenida a la familia Gospel Guardian, que somos guardianes del Evangelio, gente que está creciendo en el Evangelio, gente que no busca su propia fama, sino busca el predicar a Cristo y crecer en su palabra. Vamos por favor al libro de Génesis, en el capítulo 1. Génesis capítulo 1. Leyendo este capítulo, encontré que a lo largo de la creación, en cada uno de los días de la creación, la Biblia nos dice que vio Dios que lo que creaba era bueno. La luz, las estrellas, los árboles, etcétera, etcétera, dice, vio Dios que era bueno, durante 6 veces. Y el séptimo día, o la séptima vez que se menciona esta frase, no solamente dice vio Dios que era bueno, sino que dice y vio Dios que era bueno en gran manera. De tal manera que podemos entender para empezar que todo lo que creó Dios es perfecto, todo lo que creó Dios es bueno. Hoy en día ninguno de nosotros está viendo la creación tal como Dios la hizo. Ni siquiera al ser humano lo estamos viendo tal como Dios lo diseñó. Hoy en día, a causa del pecado del hombre, todo se ha distorsionado. La geografía del mundo, su clima, la imagen moral del hombre, etc. Todo se ha distorsionado a causa del pecado. De tal manera que, tal como Dios lo diseñó, hoy no es la creación. Pero sí es importante que ustedes sepan cómo fue que Dios diseñó todo, cómo fue que Dios lo creó todo. Y lo primero que necesitamos entender es lo que les acabo de decir. Vio Dios que era bueno. Y la séptima vez vio Dios que era bueno en gran manera. Y una de las cosas o una de las creaciones que Dios vio que era bueno en gran manera, obviamente es el ser humano. Quiero decirles algo muy importante, algo que deben atesorar en su corazón. Con el poder de su palabra, Dios creó todas las cosas. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él dijo, haya lumbreras, y hubo lumbreras. Produzca la tierra hierba verde, y así fue. O haya animales en el cielo, en el agua, etc. Y así fue. Pero el único ser viviente que fue creado con las propias manos de Dios fue el ser humano. Porque dice la Biblia en el versículo 26, a partir del versículo 26 de este capítulo 1, que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice la Biblia que tomó tierra o polvo de la tierra, formó lodo, formó barro, y después con ese barro formó un muñeco, al cual le sopló aliento de vida en la nariz, y este fue un ser viviente, este fue Adán. Adán significa ser viviente. Así que Dios tomó un tiempo especial para crear al hombre. ¿Y cómo no había de serlo si Él lo creó a su imagen y semejanza? Génesis 1, 26 y 27 dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué habla en plural? Porque está hablando el Padre, está hablando el Hijo y está hablando el Espíritu Santo. Los tres son uno mismo, los tres son iguales en su deidad, en su poder. En todas sus características personales, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales. Y por eso dijo Dios, hagamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Muchos han tratado de explicar esto con una filosofía barata, diciendo que, o preguntándose, ¿de qué color será la piel de Dios? ¿O de qué color serán los ojos de Dios? Están completamente fuera de contexto, están completamente errados.
porque la realidad es que la imagen que Dios puso en los seres humanos no se refiere a algo físico. Dios es espíritu. Y no se refiere a un cuerpo físico, se refiere a los siguientes aspectos. Dios puso en nosotros su imagen espiritual, Dios puso en nosotros su imagen intelectual, su imagen moral, y también puso en nosotros algo importantísimo, puso eternidad. Los seres humanos fuimos diseñados para vivir eternamente, Fuimos diseñados para ser eternos, y hasta hoy en día conservamos esos rasgos de eternidad. Aunque no somos eternos en esta tierra, pero estamos diseñados para estar eternamente en algún lugar. Y eso lo descubriremos después. Pero lo primero que quiero que entiendan ustedes, o lo que quiero que entiendan ustedes en este momento, es que la imagen que Dios puso en nosotros no es física. Repito, es espiritual, intelectual, moral, y además puso en nosotros eternidad. Porque Dios es un ser espiritual, intelectual, con moralidad, y además es un Dios eterno. En el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, hay una declaración sorprendente que debemos atender con mucho cuidado. La Biblia dice, en la versión Reina Valera, que Dios puso en los seres humanos eternidad, sin que el ser humano alcance a entender estas cosas. Dios puso en nosotros eternidad, sin que alcancemos a entender estas cosas. En otra versión, en la versión internacional, Nueva Internacional, dice que Dios puso en nosotros el sentido del tiempo, en nuestra mente el sentido del tiempo. Todas estas cosas son hermosas, pero tampoco las llegamos a discernir o a comprender del todo. Pero algo que sí quiero que ustedes entiendan es que la Biblia nos da las respuestas. La Biblia tiene respuestas para todas las preguntas. Y si la ciencia no puede explicar la eternidad, o si la ciencia trata de explicarlo, o las filosofías tratan de distorsionar la verdad, la Biblia tiene la verdad. Aquí quiero hacer un alto porque quiero decirles que Jesucristo es la verdad. Y alguna vez ya lo dije, es la verdad absoluta. La Biblia es la verdad absoluta. El relativismo dice que no hay verdades absolutas, solamente verdades relativas. Que una verdad puede ser absoluta solamente para mí, no para los demás. O una verdad puede ser absoluta para otra persona, pero no para mí. Que todo es relativo, según el contexto cultural, la persona, lo que uno piense, etc. La religión en la que nació, el país, etc. No es así. Hay una verdad que nos rige a todos los seres humanos. Crea o no crea yo en Dios, crea o no crea yo en esa verdad no deja de ser absoluta. No hay relativismo. Dios es la verdad absoluta. Entonces es una verdad absoluta que Dios nos creó eternos. Miren, busquen en el libro de Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y vamos a enfocarnos en el versículo 15 y el versículo 16. En el versículo 15 nos dice que Dios puso a Adán a labrar la tierra. Ese fue el trabajo de Adán, labrar la tierra. Y le dio un privilegio y le dio una orden. Le dijo, puedes comer de todos los frutos, de todos los árboles que he puesto en este huerto, excepto del árbol que tiene la fruta del conocimiento del bien y del mal. Y le hizo una advertencia, le dijo, el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. ¿Qué podemos entender con todas estas cosas? El hombre no estaba diseñado para morir. Él no le dijo, mira, de todos modos vas a morir, pero si comes de este árbol, morirás antes o morirás pronto. No le dijo así. Le dijo, el día que comas de este árbol, ese día morirás. Quiere decir que si Adán no hubiera comido de ese árbol, no hubiera muerto, porque hubiera obedecido a Dios. Pero le dijo, el día. ¿Cuándo llegó ese día? No lo sabemos. No hay registro de cuántos años o cuánto tiempo pasó desde que Dios creó todo hasta que Adán salió del paraíso. Es algo que no se puede medir en nuestro reloj, en nuestro cronos. Pero lo cierto es que le dijo Dios,
el día que comas de este árbol, ese día morirás. Es decir, no estaba la muerte diseñada en los planes de Dios. La muerte no era parte de lo que Dios creó. Era una consecuencia de la posible desobediencia de Adán. Si Adán no desobedecía, no habría muerte. Si Adán desobedecía, habría muerte. Le dijo, ciertamente, te lo aseguro, ese día que comas de ese árbol, ese día morirás. Entonces, pasó el tiempo, Adán no tenía una ayuda idónea, Dios le dio una ayuda idónea en Eva, estuvieron juntos en el paraíso, ¿cuánto tiempo? No lo sabemos tampoco, hasta que vino el diablo y los engañó. Aquí quiero que pongan muchísima atención, ahora vamos al capítulo 3 de Génesis, y el diablo le dice a Adán y a Eva, oigan, ¿es cierto que Dios les dijo, no pueden comer de ningún árbol? Y ellos dijeron, no, sí podemos comer, excepto de un árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque ese día que comamos, ese día moriremos. Aquí voy a hacer un alto porque es importante que ustedes entiendan que el diablo siempre va a distorsionar la verdad de Dios. ¿Para qué? Para que el hombre piense, esto es exagerado. Adán y Eva conocían perfectamente el mandamiento de Dios. Era muy sencillo, no tenían 10 mandamientos, ni 30, ni 50, ni todo un canon de mandamientos. Solamente tenían un mandamiento, no comas de este árbol, porque ese día morirás. Era uno solo. Así que pudieron defenderse bien ante los engaños, o ante el engaño del enemigo, del diablo. El diablo viene y les dice, ¿así que Dios les ha prohibido comer? Queriendo meter cizaña, queriendo acusar a Dios, queriendo distorsionar la verdad. ¿Qué es lo que hoy pasa? Puedes consultar muchos videos en internet acerca de la muerte, cómo surge la muerte, quién es la muerte. Puedes consultar muchos videos acerca de Jesucristo. Puedes consultar muchos videos sobre religión, sobre la verdad, etc. Y te van a decir tantas cosas. Pero muchos de esos videos, muchísimos de esos videos, son verdades a medias, que realmente una verdad a medias es una mentira. O son verdades mezcladas con mentiras y ya no es una verdad pura. O son verdades muy relativas, que son de la mente humana, de sus filosofías, de su mente finita, corta, limitada. Pero la mente de Dios es ilimitada. Por eso Él es la verdad absoluta. Sobre todas las verdades relativas de los seres humanos, los científicos, los filósofos, las religiones, etc., que nunca se pondrán de acuerdo, está la mente absoluta, infinita, verdadera de Dios. Él pone el criterio. El error del ser humano es que ha querido que Dios se sujete a sus normas, que Dios se sujete a su lógica, pero eso no es así. Dios es infinitamente superior a nosotros. Entonces, ¿no es Dios el que se tiene que sujetar a nosotros, a nuestra lógica, a nuestra ciencia? Somos nosotros los que tenemos que buscar entender los misterios, las verdades, las profundidades de la palabra de Dios. Y bueno, el diablo viene, trata de distorsionar la verdad y les dice, ¿así que Dios les ha dicho esto? Y ellos le aclararon, no nos ha dicho eso, nos ha dicho esto otro. Es decir, nos ha dicho, podemos comer de todo árbol, excepto de este árbol del conocimiento, porque ese día moriremos. Y entonces viene la calumnia del diablo contra Dios. No solamente metió cizaña, ahora calumnia y le dice a Dios mentiroso. Y les dice, ¿saben qué? Dios es mentiroso. Si comen de ese árbol no van a morir, sino que serán igual a Dios. A mí me llama mucho la atención esto, muchísimo, porque en el capítulo 11 de Isaías encontramos cómo el diablo se rebeló contra Dios. Cuando era un ángel, se vio hermoso y dijo, yo puedo ser igual al Altísimo. Subiré hasta allá, derribaré a Dios de su trono y yo edificaré mi trono junto al trono de Dios. El diablo desde el principio ha querido ser igual a Dios, cosa que no logró, no ha logrado y nunca logrará. Pero siempre ha querido ser igual a Dios y destronar a Dios inclusive. Y esta misma soberbia que él tenía desde el principio, quiso contagiarla al ser humano y le dijo, mira, el día que tú comas de ese árbol, ese día serán como Dios. Si el diablo no lo logró, ¿por qué había de lograrlo el ser humano? Dios nunca le dijo, Adán,
este árbol te va a ser igual a mí y no quiero que lo comas, está prohibido, soy el único, soy ególatra. No fue así. Dios no lo hizo por egolatría ni egocentrismo, lo hizo por el bien de Adán y Eva, por el bien de toda la humanidad. Y tenemos que entender que cuando Dios dice no, es para protegernos. Muchos jóvenes piensan, pero ¿por qué Dios dice no hagas esto? ¿Y por qué los 10 mandamientos no harás, no harás, no harás, no harás? Todo se prohíbe. No es así. Dios nos está evitando un sufrimiento. Y cuando nos dice, sí, haz esto, no es que nos quiere imponer reglas, es que Él está diciendo, esto te va a traer felicidad. Tenemos que entenderlo nosotros. Jóvenes, les animo en el nombre del Señor Jesucristo a que no quieran experimentar por sí mismos, a que escuchen la voz de la experiencia, no solamente la mía, sino de otras personas que ya hemos experimentado y hemos sufrido, y que quisiéramos evitarles a ustedes pasar por ese mismo trago amargo que nosotros hemos pasado. Algunos estamos aquí por la gracia de Dios para poder dar testimonio de la misericordia de Dios, y que a pesar que nos apartamos, Dios ha sido bueno con nosotros. Pero algunos no han podido contarlo porque murieron o simplemente su mente se perdió. Qué triste. Ustedes no sean de esas personas necias que quieren experimentar por sí mismos y terminan sin una sola oportunidad para arrepentirse. Entonces, el diablo engaña a Adán y Eva. Ellos miraron al árbol y por primera vez vieron con codicia ese fruto y dijeron, pues es agradable a la vista, se nos antoja. Lo comieron y entonces descubrieron que estaban desnudos. ¿Qué quiere decir esta desnudez? Representa el pecado del hombre. Es decir, se dieron cuenta que sin Dios, que habiendo desobedecido a Dios, estaban descubiertos. Quedaron expuestos. Así como el ser humano, por más que trate de ocultarse, por más que trate de decir, tal pecado no es pecado, lo que dicen los aleluyos, los cristianos, los religiosos, no es pecado realmente, esto es una preferencia, o así nacimos, o realmente es una enfermedad, o así somos todos. Inclusive algunos se atreven a decir, así nos hizo Dios. Y dije mal, no es que algunos digan así somos todos, sino dicen, así somos algunos, otros son diferentes, tienen que respetar. Y aquí no estoy faltando el respeto a nadie, solamente quiero decir que Dios estableció las cosas de una manera perfecta. El diablo y la mente perversa del ser humano lo ha torcido todo y ha tratado de encontrar explicaciones a su pecado, ha tratado de encontrar justificaciones a su conducta, pero delante de Dios no hay excusa. Entonces se dieron cuenta que estaban desnudos, así como el ser humano hoy se da cuenta que está desnudo, que sus excusas no sirven de nada, y tratan de vestirse con su religión, con sus filosofías, con su ateísmo. Porque Adán y Eva, dice la Biblia, que cosieron hojas de higuera y cubrieron su desnudez. Hicieron delantales de higuera y trataron de cubrir su desnudez. Estas hojas de higuera representan la filosofía, la religión, las excusas, la ciencia, todo con lo que el hombre trata de justificar su pecado. Pero a mí me llama mucho la atención algo. El ser humano se hizo delantales de hojas. Cubrieron la parte que ellos mismos veían. Si miraban hacia abajo, veían su desnudez. Y por eso pusieron delantales. Pero atrás de ellos no podían ver. Nadie puede ver la parte de atrás de sí mismo. Así que olvidaron poner todo un vestido que les cubriera por delante y por detrás. Así es el ser humano. Cubre las apariencias. Cubre lo que le conviene. Pero no se da cuenta que realmente está desnudo delante de Dios. Y al final de cuentas esas hojas de higuera se iban a secar. Así que es importante que entendamos que delante de Dios somos inexcusables. Y por cierto, quiero decirles algo muy interesante. La tradición nos ha dicho que Adán y Eva comieron una manzana, lo cual no dice la Biblia. La Biblia ni siquiera dice qué fruto comieron. Pero algunos de nosotros, que somos teólogos, que somos pastores, que buscamos la revelación de Dios, creemos que lo que comieron Adán y Eva fue un higo. Por varias razones, que después les explicaré, pero hoy les quiero dar una. Con las mismas hojas del árbol que comieron, con esas mismas trataron de cubrirse. Es decir, el ser humano se cubre con su mismo pecado.
Para que una persona mentirosa cubra su mentira, tiene que decir una mentira más grande. Y esa mentira más grande, cubrirla con otra mentira más grande, y así. Una persona que usa drogas, es una dosis pequeña, luego es insuficiente, y usa más, y usa más, y más. Una persona alcohólica empieza con un trago, después con más botellas, más. Y nunca se sacia. Es lo que le pasó a Adán y Eva. Comieron, pecaron con ese fruto, desobedecieron a Dios, y con eso mismo trataron de cubrirse. Pero fue imposible. Lo interesante del asunto, entre otras muchas cosas, pero lo que nos interesa en esta hora, es saber que a partir de ahí Adán y Eva murieron espiritualmente. Quedaron vivos físicamente, pero murieron espiritualmente. Se separaron de Dios porque desobedecieron a Dios. Su pecado fue la desobediencia. Y a partir de ahí murieron. Y condenaron a sus descendientes a una separación con Dios, a una muerte no solamente física, sino espiritual. Porque cuando dije que Dios no creó la muerte, me refería a la muerte física y también a la espiritual. Dios no quería que Adán y Eva murieran físicamente. Él quería que estuvieran siempre, por siglos de siglos y siglos y siglos, en el paraíso, pero pecaron y fueron desterrados, fueron desechados, fueron sacados del paraíso. Y se hizo una gran separación entre Dios y los hombres, porque Adán murió, condenó su vida a la muerte, muerte física y muerte eterna. El rey David lo expresaba así, él decía, mira Dios, nosotros llegamos a vivir 80 años, quizá los más robustos 80, 90 años quizá, pero con todo esto, los que llegan a esa edad llegan cansados y fatigados. Y los días de nuestra generación van acortándose, decía David. Y es verdad. Al principio la gente, después de que Adán y Eva salieron del paraíso, la gente vivía 600 años, 300, 900. Pero los años se fueron recortando a causa del pecado. Y hoy en día es preocupante ver cómo nuestro índice de mortalidad se va recortando. Quizá, entre comillas, en algunos países tenemos un buen índice de mortalidad en el nivel, en los años en los que la gente muere. Pero es triste ver que muchos jóvenes se están quitando la vida, se suicidan con sobredosis de drogas, se ahorcan, no sé, buscan otras muchas maneras de matarse. Y este terrible error del suicidio está afectando, está engañando sobre todo a adolescentes y jóvenes. En nuestro país, aquí en México, se ha incrementado el número de suicidios en un 17%. Esto es alarmante. Y en la comunidad en la que yo vivo, he escuchado de mucha gente que se ha suicidado. Y todos ellos tienen dos características importantes. Hoy les compartiré la primera y en otra ocasión les compartiré la segunda, que es algo que me interesa mucho. Pero hoy les comparto la siguiente. La gran mayoría de ellos, de los que se ha suicidado en esta comunidad, han sido gente entre los 11 y los 19 años, 17, 19 años. Y yo pienso, ¿qué motiva a un joven, a un adolescente, con toda la vida por delante, a terminar con sus días? No es alguien más que el diablo, esto es un engaño del diablo. El pecado se multiplica, el diablo nos engaña, porque él sabe que una vez muriendo el ser humano, ya no tiene oportunidad para arrepentirse. Hebreos 9:27, y con esto termino. La carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27 dice, está establecido, es una regla, es una orden. ¿Quién lo estableció? Dios. Está establecido para los seres humanos que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No podemos morir 3 veces, no reencarnamos, eso es mentira. No resucitamos, es mentira. No vamos a un lugar de espera, a un purgatorio en lo que esperamos que alguien pague nuestra condena, no. Dice, después de que muramos, juicio. Se determina a qué lugar voy. Y esto lo aprenderemos más adelante. Pero hoy me quedo con esto. Quédense con esto ustedes también. Dios no creó la muerte. La muerte es una consecuencia del pecado del ser humano. Eso es triste.
Es muy triste, pero hay que saber que Jesucristo es la vida, que Él no creó la muerte, no tiene nada que ver con la muerte. Lo he dicho una y otra vez y no me cansaré de decirlo, porque Dios no creó la muerte. Es una consecuencia del pecado. Nada tiene que ver con Dios la muerte. No tiene ninguna parte con los santos o con los llamados por Dios. Luego explicaré esta última frase que he dicho, pero la realidad es que la muerte no es santa. Es una consecuencia del pecado, es un castigo. Por eso dice Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Jesucristo es vida eterna. ¿Se fijan? Pecado, muerte, son sinónimos. Jesucristo, vida, son sinónimos. Mediten en esto. Deseo que Dios les bendiga. Compartan este video con la gente que lo necesita. Y ya saben que estoy para servirles en mi cuenta de Google, también en mi cuenta de Twitter, para que ustedes puedan comunicarse conmigo y yo poder ayudarles en su crecimiento espiritual, poder responder las dudas que ustedes tengan. Por ahora les digo, Dios les bendiga. Los espero en el siguiente video.